Muchas gracias por estar acá. Bueno, primero quería agradecer la presencia de todos ustedes, pero primero la presencia de don Guillermo García, el cónsul de España acá, de la señora Marisol Utrera, que es directora aquí del Estado Español, también los directores, el señor Rafael Gómez, José Miguel Troncoso, Basilio López y también las personas que no he nombrado, que son autoridades, discúlpenme, siéntense nombradas. Nosotros queremos agradecer al Estado Español que nos haya facilitado este hermoso salón para hacer esta conferencia. Nosotros somos un grupo de alumnos del profesor Juan Carlos Santón que asistimos todos los lunes a unas clases que vemos temas de la hispanidad. En este momento estamos analizando un libro que se llama Defensa de la Hispanidad, estamos terminando. De Ramiro de Maeztu. Eso, iba a decir, muchas gracias. Sí. También les vamos a dar el contacto para que puedan ustedes asistir a las clases. A nosotros nos motiva todo lo que es la hispanidad, todo lo que significó esos valientes que conquistaron América, parte de Asia, y lo hicieron por un regalo que hizo nuestro Señor, que después de 8 años, o sea, 8 siglos de defensa contra el moro de su país, le regala a América. ¿Para qué? Para que la evangelicen y se produzca el mestizaje y se produzca todo lo maravilloso que fue la América hispánica. Entonces, cuando uno, por ejemplo, disculpen, cuando hablan del tema de los indios mapuches, de los mapuches o las cosas aquí, todos tenemos algo de mapuche porque España vino aquí a evangelizar con mucha fuerza, con mucho valor, con mucha fe, porque ellos sabían que venían porque nuestro Señor les dijo que tenían que venir a este continente. Y en eso estamos. Nosotros creemos que la solución a los problemas que tiene el mundo hoy es la misma solución que le dio nuestro Señor a los españoles que conquistaron América. Que evangelizaron América. ¿Por qué no la conquistaron? La evangelizaron. Y le trajeron la fe, la verdadera fe, la verdad de nuestro Señor a este continente y también al mundo. ¿Sí? Y para esto, bueno, queremos tener hoy día esta conferencia que va a dar con Patricio Loz, él es especialista en el tema de hispanidad, que también acude a estos cursos que nosotros hacemos los lunes, graciosamente, quiso acompañarnos hoy día acá, viajó, está con nosotros, tiene una agenda bien ocupada, se va a España a dar unas charlas y bueno, quiso estar con nosotros, él quiso estar acá y compartir su conocimiento, ha estado 2 días compartiendo su conocimiento. Y también está don Juan Carlos Santón, que para nosotros es un referente en todos los temas, en filosofía, es un profesor, así que queremos extenderlo a ustedes, insisto, el agradecimiento de estar acá. Sin más, por favor, Patricio, Juan Carlos. Bueno, primero muchísimas gracias a todos por estar aquí, señor cónsul, un honor. Y muchísimas gracias al señor Bacer y al profesor Santón que me han invitado. Y sobre todo a Florencia Espadano, que es una amiga cordobesa que me dijo, tenés que conocer los chilenos fantásticos. Y en ese tenés que conocer los cursos del profesor Santón. Y bueno, después de charlar, tan generosa la invitación que me han hecho. Así que para mí es un honor. Además, Florencia es una experta en Isabela Católica. Así que bueno, estoy muy tranquilo. Y gracias al profesor, del cual también tomé sus clases, también me ha enriquecido en muchos aspectos que son muy aclaratorios, sobre todo con respecto a la leyenda negra. Yo traje una conferencia que une un poco los intereses de todos nosotros, ¿no? Más allá de los estados-nación con los que nos han bautizado desde hace 2 siglos, hay elementos comunes. Hay un génesis común en América y un parto común de los estados. Entonces lo titulé La independencia de Hispanoamérica y el salto al vacío de nuestra identidad. Algo pasó hace 200 años que nos quebró y dejamos de llamarnos todos por una patria común y pasamos a
tardaron un siglo en imponerse. Entonces, como argentino, yo desperté mi hispanismo al ver primero con asombro, luego con orgullo, cómo a España y a sus naciones hijas le bastaba con menos para vencer lo que fuese y a quien fuera. Un caballero ya muerto como el Cid Campeador venció a los moros. Dos hombres baldados de piernas, ojos y brazos perdidos en varios combates como Blas de Lezo y Millán de Astray vencieron a ingleses y a los demás enemigos que les enfrentaron. Halcones y águilas de vieja generación, bramando a ras del agua, desataron miedo y pavor en la flota británica en las aguas heladas del Atlántico Sur y despertaron admiración en los hombres libres de todo el orbe. Me refiero a la guerra del Atlántico Sur en 1982. Y cuando España estuvo en peligro de muerte, fueron mujeres sin entrenamiento militar las que dieron la vuelta a inminentes derrotas para convertirlas en victorias, como María Fernández de la Cámara de Pita en Galicia al vencer a los ingleses, Agustina de Aragón en Zaragoza al vencer a los franceses de Bonaparte, Rafael Herrera en Nicaragua al derrotar con 200 españoles a un ejército inglés de 5.500 soldados, la tucumanesa Manuela Pedraza y Martina Céspedes y sus hijas, y la gallega Lorea en las invasiones inglesas en Buenos Aires en 1806 y 1807. Y nuestras maravillosas enfermeras en la Guerra de las Malvinas, que como ángeles guardianes dieron todo de sí mismas en un magnífico espíritu de abnegación para atender a nuestros heridos. Y cuando la identidad estuvo en peligro, la Santa Teresa de Ávila volcó la mano de Dios para señalar el rumbo de nuestro destino. Era el concepto civilizador cristiano que nos mantenía unidos como cultura y como pueblos, hasta que nos empezamos a olvidar de lo que somos, de nuestro ideal, dando un salto al vacío cuando nos separamos y desmenuzamos en el siglo XIX. Recuerdo cuando en cuarto grado, tenía 9 años, en la escuela primaria me enseñaron la historia de las invasiones inglesas a Buenos Aires. Me llené de orgullo al saber de lo que fueron capaces nuestros ancestros, derrotar a la mayor potencia naval de sus tiempos. Más, qué extraño era aprender en la segunda parte del año que los valientes próceres de las invasiones ya no lo eran, sino que pasaban a la condición de traidores, y los ingleses dejaban de ser nuestros enemigos para llevarnos a los futuros libertadores. Y algo no me cerraba. Por supuesto, lo que me he llegado tanto reto de la maestra cada que yo preguntaba, la respuesta de las maestras que tampoco sabían qué responder, me decían, Lons, deje de hacer preguntas raras y siéntese. Porque realmente ellas tampoco sabían qué decirme. La cuestión es que parece que éramos muy malos cuando éramos españoles en todo el continente. Sin embargo, al revisar la historia nos dimos cuenta que fue muy distinta, pues vivíamos felices bajo un cetro justo, gozando del testamento de nuestra primera reina de Indias, doña Isabel la Católica, que justamente todavía no ha sido canonizada. Inocente era nuestra existencia hasta que Albión nos convenció de que no éramos felices en nuestra civilización, que estábamos gobernados por tiranos y que libres de esos supuestos hombres viles estaríamos mejor. ¿Cuál fue el resultado? Ahora, con la misma lengua y religión, somos las partes debilitadas de 25 nacionalidades distintas. Quisiera saber si alguien puede explicar esta falta de cordura. ¿Acaso alguien conoce 25 Francias distintas o 25 Rusias distintas? Solo nosotros, los pueblos de la América Española, conocemos y sufrimos semejante ingeniería social de balcanización de un país en su origen unido por la fe, las leyes, la lengua, el gobierno y la cultura. Una misma civilización con sus hábitos y costumbres partida del medio. Como hacían los antiguos romanos, aquí aparece la pregunta que todo patriota debe hacerse. ¿Quién se benefició con esta fiesta de repartijas territoriales que nos dejaron enfrentados entre nosotros y a merced de la voracidad extranjera? El pueblo seguro que no. Las burguesías dominantes en Hispanoamérica desde 1810 y sus amos ingleses seguro que sí se beneficiaron, pues se quedaron con nuestra economía y nos convirtieron en vasallos británicos sin que nos demos cuenta. Destruyeron nuestra moneda, el real de A8, que fue la primera moneda global que nos permitió dominar, entre los siglos XVI y principios del XIX, el comercio del área Asia-Pacífico, tan disputada en estos días. Moneda que incluso resellada era usada por Inglaterra en sus colonias de Oceanía y África. Y los gobernantes, clérigos y militares que reaccionaron ante el previsible desastre post-independencia, hoy parece ser que son los malos de la película.
Con esta moneda mundial, el real de A8 se podía caminar del Río de la Plata hasta Filipinas y China, donde fue la base del yuan chino y de otras monedas asiáticas, y donde circularon 515 millones de monedas de plata americana con reconocimiento legal hasta 1948, cuando el gobierno de Mao Zedong la sacó de circulación después de la larga marcha que lo llevó al poder. Esto es 124 años después de la batalla de Ayacucho, fecha de cuando comienza nuestro declive, batalla en la cual se enfrentaron no menos de 80 familias en ambos bandos en un crimen de lesa hispanidad que solamente nos llevó a cometer el suicidio de nuestra patria común. Martín de Álzaga, héroe de las invasiones inglesas, que manejaba el comercio asiático entre Filipinas y Buenos Aires, no quiso en 1806 entregar las rutas comerciales a los ingleses a pesar de la generosa oferta del invasor, el general William Beresford, y por eso lo fusilaron los revolucionarios de Mayo. Así perdimos todo nuestro comercio con Asia, que entre los siglos XVI y XIX hizo que las economías de China y buena parte de Asia e Hispanoamérica fuesen complementarias gracias a la fortaleza de nuestra moneda. Por eso, la política de la pérfida León fue atacar a ambos imperios, el chino y el español, hasta destruirnos a ambos. Recordemos la guerra del opio, por la cual Inglaterra dominó a China. Esta fue la primera moneda global, el real de A8, bolsa castellana de plata, reconocida en los 5 continentes y que, aunque hoy parezca una fantasía, fue nuestra moneda acuñada en el Alto Perú y en San Luis de Potosí, en Nueva España, hoy México. Se perdió a partir del desigual Tratado de Amistad y Comercio con Gran Bretaña, firmada por los nuevos Estados americanos en 1825 y que también describiera el historiador Julio Carlos González, en el que nos impusieron sus condiciones, incluyendo tolerancia a su secta anglicana y con ella la intrusión de ideas librecambistas en beneficio de Londres. Ese librecambio nunca fue en beneficio nuestro. Se mantuvo como moneda de predominio mundial hasta que desaparecimos como imperio y fuimos sustituidos por la libra inglesa, que se quedó con el mercado asiático, y nosotros nos quedamos con la pobreza disfrazada de libertad. Posteriormente a las independencias, las monedas americanas perdieron su valor y el crédito para la producción subió del 5% anual al 2% mensual, haciendo que buena parte del comercio pasara de manos criollas y españolas a inglesas. La economía peruana se redujo después de su independencia a su 15ª parte. Imaginemos un señor que gana $1.500 y al mes siguiente pasa a ganar 100. Y ya en 1826 la pobreza campeaba por sus calles. De una moneda común, sólida y de dominio mundial pasamos a 20 monedas sin respaldo y devaluadas constantemente. La moneda argentina perdió 13 ceros desde 1970 y posiblemente 2 más desde 1816. Los años posteriores a las revoluciones impactaron un descenso de la actividad comercial de las Indias en desmedro de nuestros intereses y se cortaron las actividades comerciales con Asia. Y el último galeón de Manila zarpó en 1815 y ese mercado pasó definitivamente a manos de empresas británicas. Quisiera saber si ahora se ve más claro por qué llevamos 2 siglos de retraso con escasos y honrosos periodos de lucha por nuestra dignidad. Entonces entendemos, queridos amigos, por qué no debemos olvidarnos de aquel 2 de abril, disculpe que exista una epopeya argentina, pero creo que nos cabe a todos de alguna manera, pleno de 1982, pleno de dignidad nacional, donde las principales naciones que nos apoyaron en la guerra de Malvinas fueron de origen español, con miles de voluntarios que se presentaron en los consulados y embajadas argentinas, entre ellos también de España, y debo hacer acá un homenaje ya que está haciendo el cónsul, que combatieron 20 españoles, creo que 22 españoles, 2 de los cuales cayeron en combate, teniendo la posibilidad de quedarse en continente. Era un tripulante de la Marina Mercante Argentina y se les dijo que por no haber nacido en Argentina, ellos tenían la opción de quedarse en puerto, que se les mantenía su fuente de trabajo y que no estaban obligados. Y ellos se ofendieron y dijeron, nosotros somos españoles, así que si Argentina está en guerra, nosotros estamos moralmente obligados. Todos ellos murieron. Podemos ver que si nos damos cuenta somos 700 millones de compatriotas, hijos de la madre patria, y que podríamos construir una potencia.
Ahora se comprende mejor por qué se trabaja tanto en destruir a nuestra identidad, cuál debe ser nuestro accionar frente a ello. Creo firmemente que tanto Malvinas, Belice, Esequibo y Gibraltar deben ser gestas conjuntas de la hispanidad. Saquen sus conclusiones sobre estos acontecimientos. No hubo independencia. Hubo dos, contando la Artigas en 1815 en Arroyo de la China, que casi nadie conoce. Hubo mucha confusión y muchas manipulaciones. En nuestro caso, luego del 9 de julio de 1816, los próceres andaban buscando una potencia que los tutele, ya fuese Brasil, Francia o Inglaterra. Lo que hubo en América fue una secesión americana del resto de las Españas, y luego fue el comienzo de las guerras civiles en cada rincón de los 4 virreinatos. En medio de la guerra con el Brasil y el abandono del Uruguay, como bien lo explican tantos historiadores. También perdimos Guinea Ecuatorial y ni siquiera nos enteramos. Recordemos también, por ejemplo, en el caso nuestro, el compositor de la música del himno nacional argentino, Blas Parera, natural de Cataluña, no quiso ser argentino. En 1817 tomó un barco con su familia y se fue a España. Eso creo que es un indicativo de que lo que había en aquel momento una crisis global de identidad y una crisis espiritual. Con las falsas independencias promovidas por Inglaterra perdimos todos y fabricamos conflictos chauvinistas y empezamos a reclamarnos pedazos de territorios unos a otros, llegando a la guerra del Pacífico promovida por Inglaterra y la del Chaco por una disputa de mercado entre empresas petroleras anglosajonas. Vaya acá nuestro reconocimiento al canciller Saavedra Lamas, que logró frenar esta última contienda y le mereció el Premio Nobel de la Paz. Si sumamos las superficies reclamadas entre los Estados americanos, necesitaríamos otra Sudamérica para compensarnos mutuamente. Por eso necesitamos firmemente que nuestra consigna sea unámonos en un gran estado bioceánico y seamos fuertes de verdad como lo éramos en nuestro origen. Creo que acá hay que retomar el proyecto de los presidentes Ibáñez del Campo y Juan Domingo Perón, que lograron reunificar el sector antártico. Y creo que ahí es una base muy importante para luego proyectar a la definitiva reunificación. Si queremos un futuro para nuestros hijos y nuestros nietos, debemos entender lo que somos para que nuestras naciones no colapsen. Yo creo que lo que hemos yo creo que en realidad nosotros trabajamos sin saber lo que es nuestra identidad. El patriotismo se ha convertido en chauvinismo de inmobiliario, de terreno, y solo pretende defender un límite territorial como el límite de un terreno en disputa, pero bandido de espíritu. Somos inteligencia de párvulos que necesitamos llegar a un puerto de origen para saber lo que somos. De esa manera, al aferrarnos inocentemente un espacio dentro de un mapa del que ni siquiera sabemos interpretar en su historia, en su extensión, en sus posibilidades, algunos no se dan cuenta que nuestra identidad cubre un territorio mucho más grande y que esa es nuestra verdadera patria. Es decir, toda la hispanidad con cientos de millones de personas, 20 millones de kilómetros cuadrados de tierra, mar y hielos. Porque la patria es el asiento de la civilización y de la lengua que hemos heredado. Cuando hablamos de patria es la lengua castellana y que todos rezamos a Jesucristo. Esa es la base. Es decir, no hay construcción de un país sin esos dos elementos. Toda nación se ha construido sobre lengua y religión. Incluso hasta la Unión Soviética se creó bajo un sustituto de la religión que era la idea del hombre nuevo soviético. En el fondo es un placebo de un espíritu religioso, pero más o menos es el mismo espíritu transformado en forma material. Hay algo que también me llama la atención. Siempre estallamos de alegría ante un triunfo nacional, sobre todo deportivo, pero no logramos articular un proyecto civilizatorio. Por el contrario, nuestros políticos trabajan día y noche y desde hace varias generaciones por la destrucción de nuestros antiguos cimientos ancestrales que forjaron entre españoles y naturales, creando un nuevo mundo y una nueva raza. La identidad hispano-católica de nuestro continente es un debate que lo han sacado a la luz desde todo el arco emocional e ideológico. No es un tema de derecha, como luego dice. Porque de esto han hablado nacionalistas, socialistas, en el caso de Argentina, peronistas, radicales, conservadores y tradicionalistas. Desde un socialista y marxista como Manuel Ugarte y Jorge Abelardo Ramos, hasta un católico carlista como Bernardo Lucín Almazán. Con similares características, esta situación se repite en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, en México, de las plumas de Vasconcelos, de Heraclio Bonilla, de Pablo Victoria, Francisco Núñez del Arco, Mónica Nicoliero
y recientemente descubrí que un gran historiador uruguayo, Guillermo Vázquez Franco, que es todo un hispanista, resultó ser testigo mío, y me dijo: yo me llamo Guillermo Vázquez Franco Alonso, que sale muy seguido en la televisión uruguaya. Se lo recomiendo porque es un hombre que empezó a decir las verdades de la historia del Uruguay y ha sido una gran sorpresa. De hecho, yo lo veía un parecido enorme con alguien, no sabía que eres idéntico a mi padre, y me lo confirmó cuando hablamos. Fue una cosa bastante curiosa. Ahora, nuestra identidad se forma por raza, credo, lengua, historia compartida, valores que van unidos para construir las bases y los techos de nuestros lares. España nos trajo su ímpetu civilizador y evangelizador. Nos forjó con su destino de nueva Roma imperial, de quien era justa heredera. Nos educó en la filosofía griega y nos vivificó en la fe de Tierra Santa. Hasta las églogas romanas de Virgilio y los poemas de Petrarca llegaron a América gracias a España. Esa identidad nos unió cabalgando sobre nuestra lengua castellana, pisando hasta el límite del actual Canadá, al oeste del río Mississippi, hasta la Patagonia, en una forja sin igual en otro continente. Esas columnas de nuestra identidad nos permitieron defender nuestra soberanía política encarnada en el rey, buscar la justicia social e intentar la independencia económica y a la vez unificar el globo terráqueo, construir una civilización y rescatar a pueblos de la barbarie. Sin España, las tribus naturales se hubiesen extinguido, pues no llevaban un desarrollo paralelo a sus primos asiáticos. Estaban en un punto de decadencia, posiblemente en el Neolítico y con la pirámide poblacional severamente invertida o en riesgo de tal condición. Había tribus en América cuyo promedio de edad de los varones era de 16 años. Fueron decayendo estas tribus hasta no reconocerse entre ellas, hasta matarse y dominarse, esclavizarse e incluso comerse unos a otros en ritos espeluznantes durante una larga era de oscuridad y padecimientos. Ya Fray Toribio de Benavente se encargó de desmentir en su tiempo a Fray Bartolomé Las Casas, y la cuestión se zanjó en las controversias de Valladolid por orden de su majestad el emperador Carlos V, gracias a las cuales se castigaron y corrigieron los abusos advertidos en el sermón de Adviento del padre Montesinos. De no haber sido por la decisión de Isabel de Castilla y la audacia de Cristóbal Colón, aquí solo habría quedado una tierra yerma de tribus dispersas que posiblemente hubiese sido ocupada siglos después por los británicos, quienes las hubiesen extinguido o esclavizado según intereses de momento, como hicieron en Australia con sus naturales, hasta no dejar testigos de sus atrocidades, o por Rusia, que llegó hasta Alaska y años después disputaba con los españoles espacios comerciales en California, o por chinos, y los primeros que cruzaron por ver y no por mar hubiesen podido descubrir el tornaviaje para regresar a Asia. ¿Qué hubiese sido el Nuevo Mundo poblado por rusos, chinos, ingleses y sus socios holandeses? No lo sabremos nunca. ¿Qué hubiese ocurrido de haber llegado el Islam mucho tiempo después? Hubiese encontrado la misma situación demográfica en estado crítico y esta tierra no hubiese sido el suelo de nuestros mayores que construyeron sus sueños. También podemos asegurar que no hubiese habido desmanes de feministas si hubiera venido el Islam, sería otra historia. Estas mujeres que vemos hoy con tantos escándalos en tantas situaciones no son hijas de las brujas perseguidas por el luteranismo, sino que descienden de aquellos soldados católicos que sacaron Nava de Tolosa en el sitio de Viena y la batalla de Lepanto para que ellas gozasen de una libertad que hoy malgasta. Pero fue voluntad de Dios. Ese Dios pescador de almas e hijo de un carpintero pobre, aunque de sangre real, y enemigo de la usura, que gracias a la América hispana este occidente nació católico y no pagano, ni ortodoxo ruso, ni mucho menos confucionista ni musulmán. América, a diferencia de Europa, nace cristiana. La historia fue así. Y en ese discurrir hubo hazañas, progresos y abusos, alegrías y desgracias, héroes y pusilánimes, generosos y avaros, santos y pecadores, como lo es la humanidad desde el pecado original. No vivimos en un parque de fantasía, sino en la tierra. En la realidad las utopías no existen, nos alejan de lo bueno, no nos hacen caminar como creía Galeano, sino retroceder, y por lo general las utopías nos hacen retroceder de manera sangrienta. Nuestro nuevo mundo no fue una utopía, fue una realidad efectiva, pero cada vez que se pudo, España puso límites tanto a la barbarie indígena, que terminó por abandonar la antropofagia y los sacrificios humanos, como el abuso de los encomenderos, muchos de los cuales se duda que fuesen auténticamente españoles de fe y origen. Es justo recordar que la más importante encomendera era Isabel de Moctezuma, que española no tenía nada de nada, era aborigen 100%.
Las leyes de Indias que protegían a los pueblos indígenas fueron la base del actual derecho internacional público, así que aún con abusos, las cosas se hicieron mejor de lo que estaban y de lo que habían realizado los ingleses u holandeses, poco proclives a respetar vidas ajenas, pero sí a contratar mentirosos como el holandés Theodor de Brick, que fabricó la leyenda negra, divulgada también por italianos e impresores luteranos alemanes, y que también estuvieron muy dispuestos los ingleses a pagar por nuestras tierras plumas vernáculas para denostar a nuestra civilización. Entre luteranos, calvinistas y anglicanos se encargaron de ensuciarnos para así ocultar sus propias maldades, hijas de la codicia de la Liga Hanseática, que es donde se rompe la magna cristiandad europea. Esa codicia fue afirmada en la dicta de Worms, donde Lutero se salió con la suya y perdió el alma, y coronada en su ambición en el Tratado de Westfalia, prolegómenos de la Revolución Antifrancesa de 1789 y también prolegómenos del individualismo de hoy, que ha destruido todo espíritu de civilización cristiana. Por ejemplo, Francia lleva 230 años sin paz, sin ser verdaderamente Francia, con el sueño carlomagno roto y abandonado de la toma de la Bastilla, y Occidente cae en una pendiente espiritual de 5 siglos que ha destruido a la magna cristiandad europea. Podemos decir que la Europa de hoy ya no es hija de Roma y Grecia, sino que lamentablemente es hija de esa Francia revolucionaria, y los resultados son bastante penosos. Por eso el indigenismo, mezclado con la falta de conciencia colectiva en una suma ignorancia, nos lleva a culpar a España. Justificar nuestro actual fracaso continental americano con nuestro nacimiento de hace 500 años es absolutamente pueril. ¿Acaso le reprochan hoy Alemania y España a Italia el haber sido civilizados por Roma? No. ¿Le reprochan Nápoles II Sicilia a España el haber pertenecido a la corona de Aragón? Tampoco. Esos periodos de su historia que ven como un continuum han sacado provecho para su adultez como naciones. Recordemos, estimados compatriotas, y así lo llamo porque creo que todos los que compartimos la lengua y la fe somos compatriotas, que los verdaderos abusos hacia los naturales provinieron de los revolucionarios que les quitaron las tierras, a partir de mayo de 1810, en nombre de un igualitarismo que ellos, los revolucionarios, no practicaron, sino que se enriquecieron sirviendo a Londres. Y prueba de eso fue que la mayoría de las tropas realistas estuvieron formadas por negros, mulatos e indios libres, incluso algunos y no pocos con grado de generales, y sin dar un paso atrás ni ceder a los cantos de sirenas de los pseudo-libertadores, pagaron con sus vidas su fidelidad a un ideario de civilización cristiana. Los generales realistas Agustín de Agualongo y Antonio Huachaca eran aborígenes. En Chile por lo menos hubo 6 caciques realistas y 16 caudillos realistas criollos, según la investigación del historiador chileno Ángelo Viñez Jarpa, que soportaron hasta 1832 antes de rendirse al nuevo Estado chileno. Ellos veían en los revolucionarios a sus propios amos criollos, de cuyos abusos solo los amparaba la Iglesia Católica y la Corona. Cuando les hablaban de libertad respondían que no queremos luchar para los señoritos de Santiago, eso decían acá, de este lado. Es conocida la frase de Bolívar que decía: qué mala que es España, que no me deja tener esclavos. La verdad, si entre el libertador, de cierto hay mucho para esperar. Bolívar llegó a tener 150 esclavos que fueron liberados por exigencia de Petión, el líder haitiano, que dijo: ¿querés que te ayude? Pero lo liberaron. Yo soy negro, vos tenés esclavo negro. Hay algo que me pedís a pedir ayuda y tenés esta gente. Bueno, ahí lo liberó. Recordemos el caso de aquellas 2 mujeres negras de Caracas, que ante sus reclamos de privilegios bien habidos y merecidos, los criollos se los negaban por su raza, y tuvo el rey que enviar un úcase en defensa de ellas, donde dijo: yo afirmo que estas mujeres son blancas aunque sean negras. Yo, el rey, como afirma en España, Fernando el Católico, todos ponen yo el rey, hasta el actual Felipe VI. Así cerraba la carta con la clásica firma que los monarcas de España estampan desde los Reyes Católicos. En cambio, el ejército revolucionario fue formado por leva obligatoria, con deserciones castigadas con fusilamiento, siendo las últimas las deserciones de parte del cuerpo de granaderos a caballo de San Martín, que se sublevaron en el Callao y se pasaron al ejército realista en enero de 1824, página que se oculta muy bien en la historia. Y lo hicieron poco tiempo antes de la batalla de Ayacucho, que selló nuestro destino a manos inglesas.
Esos granadinos se dice que fueron fusilados en la actual Plaza de Mayo. No lo he podido comprobar, pero es una de las tantas historias que hay. Y al regimiento se lo dio de baja hasta que fue rehabilitado al final del siglo XIX. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que el mismo pueblo en toda América, que se alzó en armas contra el invasor inglés en tantas oportunidades, e incluso en contra de holandeses y de franceses que también intentaban, incluso dinamarqueses intentaban invadir América, ese mismo pueblo tan valiente, ¿por qué era tan reticente a sumarse a las fuerzas revolucionarias? Si leemos lo que fue años después la vida de los pueblos sometidos a levas caprichosas para agrandar las estancias de la nueva burguesía, en fortines desposeídos de alimentos, uniformes y municiones, donde más de un soldado se escapaba para el lado de las tonterías, podemos entender las sospechas de esos hombres. José Hernández inmortalizó la injusticia en los versos de Martín Fierro, cuando dice: la ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo ríe a los chicos. Luego describe varias veces a quienes tienen afición por el robo. Esa realidad política se continúa hasta hoy. El poder manejado por partidos políticos se ha convertido en la privatización de los intereses públicos comunes a todos los ciudadanos, con una trampa perfecta donde se nos impide decidir sobre lo que sabemos y se nos obliga a elegir sobre lo que no sabemos. Ese es el modelo actualmente de la democracia liberal de partidos políticos. Aquí el genocidio contra el indio comenzó a partir de 1810, a punto tal que la burguesía independentista uruguaya exterminó a los charrúas por 1830, llegando incluso a vender a sus últimos indios a un zoológico en Bélgica. El zoológico Marzo en Bélgica duró hasta poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, donde sí hubo un pueblo católico que luchó por liberarlos en Bélgica y finalmente socorrieron con éxito, quedándose en esas tierras lejanas donde sobrevivieron. Suplicaban a estos charrúas que no los enviaran de regreso a las muy libres e independientes tierras americanas. Esos indios no habían conocido el yugo español, pero conocieron bien el látigo y el fusil del burgués criollo americano. Lo mismo trataron los revolucionarios de Mayo en Buenos Aires, que en nombre de una falsa igualdad les quitaron a los aborígenes sus derechos de propiedad. Borraron de un plumazo, aquí y en toda América, las tierras comunales y las repúblicas de indios o de naturales. Todavía hoy en Ecuador se presentan reclamos de tierra con documentos firmados por Carlos III a favor de determinadas tribus. Por eso, y con justa razón, los aborígenes americanos lucharon en el ejército realista, llegando incluso a las más altas jerarquías militares. Los indios guajiros, varios caciques, en Venezuela el cacique Dionisio Cisneros, en Chile el cacique Vicente Benavides, los criollos hermanos Pincheira, liderando los últimos indios libres en la isla de Chiloé, al sur de Chile. Todos ellos eran partidarios del rey, que les reconocía sus tierras y que era custodio de sus libertades, y por eso se opusieron a la independencia. Mientras que parte de las tropas libertadoras de tierra y mar estaban formadas por británicos, por negros a cambio de su libertad y por leva obligatoria. El dinero libertador era británico, o nuestro robado por los británicos, que también era eso, en todos los ataques piratas. Algunas que los afectaron a los retratenses directamente en 1804 cuando hundieron la fragata Mercedes, en la cual murió la familia de Alvear, y las invasiones a Buenos Aires en 1806, donde nos robaron 40 toneladas de moneda de plata. Y además con la imposición de su comercio libre en Buenos Aires a partir del 25 de mayo de 1810, comercio que vació nuestras arcas de plata moneda en pocos meses. Toda esta situación le costó la vida a numerosos rioplatenses y los ingleses tuvieron la colaboración de buena parte de la burguesía, entre ellos también algunos franceses como Ana Perillon, que se hizo famosa por ser la abuela de Camila O'Gorman, que después de una situación escandalosa con un sacerdote terminó fusilada. Muchas de estas familias continuaron a su servicio a Inglaterra. Por eso una historiadora me decía, los ingleses de 1806 eran invasores o invitados de algunos poderes locales y comerciales como Pío White, como Mariquita Sánchez de Thompson y tantas otras. También tenemos las contradicciones de nuestros próceres. San Martín, oficial juramentado del rey, luego devenido revolucionario. Recordemos que él pelea 17 batallas contra Francia y muere en Francia.
se subleva contra el rey de España y termina siendo albacea del banquero del rey de España. Se lo ve como padre de la patria, pero terminó cumpliendo los objetivos británicos de balcanizar América. Todavía hoy, en el siglo XXI, podemos escuchar a sacerdotes católicos aborígenes del archipiélago de Chiloé afirman que por su tradición y cultura tienen 3 nacionalidades: la huiliche, que es su raza; la chilena, que es su documento, su estado nacional; y la española, por ser sacerdotes católicos. Y cuando tienen discrepancias con el gobierno de Santiago, yo he visto fotografías de gente de Chiloé haciendo flamear la roja igualda y las aspas de Borgoña, recordándole a su gobierno que fueron chilenizados a la fuerza. Eso me ha llamado muchísimo la atención, esa situación de Chiloé. Recibo muchísimas fotos diciendo: estamos protestando contra el gobierno, y me muestran las aspas de Borgoña sin ningún problema. Veamos también el testimonio de un revolucionario. La España nos ha hecho la guerra con hombres criollos, con dinero criollo, con provisiones criollas, con frailes y clérigos criollos y con casi todo criollo. Lo afirmaba Germán Rocío a Bolívar en 1820, mientras que Bolívar hizo su guerra con armas, dineros, soldados marinos y flota inglesa. En carta a Santander, Bolívar decía que había que entregarse a los ingleses para sobrevivir. Las cartas de Miranda también son vergonzosas en sus planteos que hacen de entregar todas estas tierras a Gran Bretaña. Unos 7.500 hombres británicos componían la Legión Británica, que era supuestamente un cuerpo mercenario independiente de Londres, compuesto por oficiales y soldados veteranos de las guerras napoleónicas. Su tamaño y su profesionalidad fueron fundamentales para la balcanización americana. Y si en Sudamérica casi todos los indios, junto a negros y gauchos, se pusieron de parte del rey, fue porque, pese a que este no era un santo y habría mucho que reclamarle, tampoco era un perverso. Fernando VII, aún con sus errores, encarnaba un orden social cristiano diferente que enfrentaba en su estructura y esencia al expolio protestante inglés, al cual los pueblos americanos fueron expuestos a partir de Ayacucho y del Tratado de Amistad de 1825, que nos sojuzgó para siempre, comenzando un libre comercio apoyado con buques y cañones ingleses que se utilizaban cuando nos queríamos retobar, robando nuestra moneda de plata que Inglaterra resellaba con la imagen de su rey. Por eso, el rey de España era mejor que la nueva administración de los criollos, casi todos ellos descendientes de los conquistadores, pero contrabandistas que veían en España un peso innecesario para sus ambiciones comerciales. Hasta el marqués de Xavi traicionó por conveniencia lo que no le sirvió más que para que sus propiedades quedasen luego repartidas y divididas entre 2 estados, Bolivia y Argentina. Eso sí, exigió que la Asamblea del año 13 le reconociese su título de nobleza. Igualmente, a veces este apoyo al rey les hace parecer a los indios como torpes o apátridas, en parte por la propaganda criolla histórica de corte liberal. Lo cierto es que los indios, al menos los jefes, estaban totalmente al corriente de las novedades políticas como la Constitución de Cádiz. Para ellos, como en el Perú, lo ideal era acabar con el tributo indígena, cosa que los últimos reyes hicieron. Desgraciadamente perdieron la guerra y con la derrota el volumen del dinero circulante en el Perú se redujo de 15 a 1 millón de pesos reales. Su comercio pasó a manos británicas, acompañado un continuo endeudamiento con la Banca de Londres, deuda que tuvo inicio con la gestión del protector del Perú, tras derrotar a las legítimas autoridades virreinales y de sojuzgar y expulsar al obispo de Lima en un acto considerado sacrílego. Esto es algo que he visto en numerosas situaciones. Héroes que tenemos, sobre todo en la historiografía argentina, como grandes próceres católicos, todos ellos chocaron y realizaron un maltrato vergonzoso con el clima. Es decir, obispos que fueron expulsados, obispos que fueron golpeados, sacerdotes que fueron ejecutados, y luego la historiografía pinta que en realidad eran muy religiosos. Ahora, al final. Así que vemos que luego los gobiernos criollos liberales fueron absolutamente opresivos, diferente al ejercicio de indulgencia por el monarca católico a miles de kilómetros desde Madrid. La aparición de sacerdotes revolucionarios y de vida pública y privada reprochable, que más de una oportunidad se ensañaban con sacerdotes y frailes piadosos y realistas, llegando a justiciarlos. El envenenamiento de opositores realistas como Monseñor Benito Luis Riega y la expulsión de obispos,
y el asesinato de adversarios internos de la revolución como el coronel Montes. La sustitución de comerciantes españoles por ingleses es una constante en Buenos Aires que se da desde Buenos Aires hasta Nueva España. En el caso de la República de El Salvador, la iglesia local y el gobierno llegaron a estar excomulgados por la Santa Sede. Lo mismo pasó en Cundinamarca, actual Colonia. Toda la iglesia en América entró en una situación de cisma que se evitó con la misión de Maffei Ferretti. No obstante, la advertencia de su santidad, el Santo Padre Papa Pío VII, con su carta Et Longissimo de 1816, para evitar que parte del clero cayese en rebeldía, supuestamente justificada por la expulsión de los jesuitas, pero liderada por sacerdotes más impíos y de conducta privada escandalosa. El Río de la Plata, debido a la situación política, deja de ser en 1815 punto de destino para las mercancías que salen de los puertos peninsulares. Hasta ese año mantuvieron el fuerte de Buenos Aires la bandera roja y gualda por apariencias. Nuestro comercio quedó en manos británicas, como lo recuerdan testimonios de la época y los documentos del Archivo de Indias, donde cuando uno ve en el Archivo de Indias toda la documentación que se describe con detalle lo que ocurrió en nuestra América, puedo ver que todos de una punta a la otra nos escandalizaríamos de lo que realmente se hizo acá a partir de la independencia. Y vemos también el fusilamiento de otros revolucionarios como el coronel Borges, que siendo independentista termina fusilado por Manuel Belgrano. Los soldados del regimiento Patricios, que vieron cómo se beneficiaba un regimiento masónico, el regimiento Estrella, se levantaron en armas en el motín de las trenzas. Rechaza el mando de Belgrano y terminan fusilados. Y nuestro héroe máximo, general Santiago de Liniers, fue fusilado en 1810 a mano de un piquete de fusileros ingleses en la provincia de Córdoba por orden de la Junta de Mayo, de la cual formaba parte también lamentablemente Manuel Belgrano. La nueva patria se inicia con el magnicidio del mayor héroe del Río de la Plata. Recordemos que luego de 2 años después de crear la bandera, en 1814, Belgrano se presenta ante Carlos IV como vasallo de su majestad para ver si intercedía ante su hijo Fernando VII y así Buenos Aires podría volver a la casa del padre. La confusión reinaba en las cabezas de los revolucionarios y demostraba su amateurismo en los manejos de la política mundial. Realmente algunas cosas que hicieron son inexplicables. Parece gente que no entendía en absoluto lo que se decía en el mundo. El Río de la Plata, Perú, México y todo el Caribe inicia un declive económico. A partir de 1820 y debido a la proliferación de naves corsarias de distinto origen operando en el Caribe, Atlántico y Pacífico, ambas márgenes del Atlántico se detienen radicalmente en su trabajo económico. Lord Cochrane, almirante británico al servicio de las autoridades independentistas chilenas, opera en el Pacífico Sur, evitando no solo el comercio con la península, sino también la llegada o salida de navíos de cabotaje entre los puertos españoles del Pacífico. Aquel almirante se llevó el tesoro peruano luego de transportar las tropas de San Martín desde Chile al Perú. Entre 1820 y 1825 se produce un recrudecimiento del conflicto que afectará dramáticamente el comercio, no solo de las Españas de ambos lados del Atlántico, sino también de los territorios americanos con el resto del mundo. Sea el caso que los tripulantes extranjeros de 2 buques de las nuevas fuerzas secesionistas desertan asesinando a sus comandantes criollos y fugándose en un caso a Filipinas. En cuanto Simón Bolívar, ante la incertidumbre económica, trató de hacer efectivo su considerable capital en haciendas, casas y minas y trasladarlo a Inglaterra antes que explotarlo y desarrollarlo. Si el denominado Libertador se mostraba así de optimista con el futuro económico de sus propiedades, ¿qué no serían capaces de pensar los criollos indianos que habían permanecido en América tras la independencia, veían los rumbos desatinados que tomaban las nuevas naciones? Me recuerda a aquellos políticos que por las dudas fugan sus propios capitales. No sé si pasar acá en Chile, pero en Argentina hay un problemita, la fuga de capitales de los diputados y senadores que terminan en cuentas extranjeras es notoria. A veces ni siquiera lo han podido disimular. El capital generado por el comercio en la época de España era invertido en industrias extractivas, en tierras productivas. Esto cambia radicalmente con la independencia. El capital con la independencia se muestra en exceso prudente, la extracción minera se detiene y antes de la independencia las diversas partes de la monarquía en América se complementaban. Todos nosotros teníamos la economía complementada, es decir, por ejemplo, la minería de Mendoza acuñaba las monedas acá en Chile, nuestros productos salían de Mendoza a Valparaíso, Valparaíso en Callao, Callao a Acapulco y ahí el galeón de Manila hasta Filipinas, tirando una riqueza muy interesante. El nivel de desarrollo y bienestar que se tuvo antes de la independencia nunca
nunca fue alcanzado nuevamente. Luego, con enfrentamientos entre intereses portuarios y provinciales, el problema de la destrucción interna económica se sucedió a lo largo de todo el siglo XIX. Nunca más se logró el mismo nivel de construcción e infraestructura que realizaba la corona española gracias a la producción minera. Esta producción pasó luego a manos privadas. Hoy se explota en un año en toda América lo que España produjo en 3 siglos, pero ahora la riqueza cae en manos de empresas canadienses, australianas y otras del orbe angloparlante. Es decir, todo lo que es la producción minera se lo quedan un grupo de empresas y acá quedan magros sueldos. Con la milésima parte, España acá construyó 25 universidades, 14 colegios mayores, escuelas, más de 1000 hospitales, cabildos, audiencias fuertes, puertos, caminos reales, monasterios que funcionaban para la vida monástica y para el refugio de caminantes, conventos, iglesias, catedrales, acueductos como el del Padre Tembleque, que todavía se sostiene, y toda una gran obra hidráulica en nuestro continente que es apenas conocida. La obra hidráulica de España en América es motivo de estudio en muchas carreras de ingeniería y ha sido extraordinaria. Ciudades completas rodeadas de tribus se iban sumando a la civilización y con las cuales se escribían las lenguas de los aborígenes y el más maravilloso código legislativo, las leyes de Indias. Por eso nos preguntamos, ¿hemos avanzado en estos 200 años o nos fuimos dividiendo con un siglo XIX pleno de guerras civiles continuadoras de la gran guerra civil que significó el habernos dividido en tantos países, y un siglo XX con desilusiones y violencia entre hermanos, y un siglo XXI que la verdad parece todavía más oscuro? Somos más fuertes que cuando juntos conformamos una potencia con moneda única que circulaba en Oriente y África, o lo somos ahora con monedas depreciadas continuamente. Por eso recuerdo la frase de Alexander Humboldt, aquel explorador alemán, que fue testigo de la felicidad de los pueblos hispánicos y lo expresa en sus memorias. Dice: no veo pueblos más felices que aquellos gobernados por España. Dice: un trabajador de Nueva España gana 6 o 7 veces más que su igual europeo. Y aunque algunos son pobres, son mucho más libres. Recordemos que en realidad con el luteranismo, los pueblos germanos descendieron a siervos de la gleba. Es decir, el luteranismo no fue un progreso económico para sus pueblos, a pesar de que digan más en realidad bajaron un nivel de siervo de la gleba que en España había sido superado siglos antes. El libertador de Filipinas, el general Emilio Aguinaldo, afirmó con tristeza y arrepentimiento que luego de 1898 dejaron el imperio para ser un mercado de consumo americano. Sus palabras textuales fueron las siguientes: sí, estoy arrepentido en buena parte por haberme levantado contra España, y es por eso que cuando se celebraron los funerales en Manila del rey Alfonso XII de España, yo me presenté en la catedral para sorpresa de los españoles, y me preguntaron por qué había venido a los funerales del rey contra el cual me alcé en rebelión. Y le dije que sigue siendo mi rey, porque bajo España fuimos súbditos o ciudadanos españoles, pero que ahora bajo los Estados Unidos somos tan solo un mercado de consumidores de sus exportaciones cuando no parias, porque nunca nos hicieron ciudadanos de ningún estado de Estados Unidos. Y dice Aguinaldo: los españoles me abrieron paso y me trataron como su hermano en aquel día tan significativo. Bolívar dijo algo parecido, dijo que había arado en el mar, arrepentido de sus crímenes, luego de haber asesinado miles de españoles, incluyendo ancianos y enfermos en hospitales, y también a muchísimos indios. Los crímenes de Bolívar son un espanto, porque le dicen, bueno, hay muchos españoles enfermos en un hospital, y él dice, bueno, matémonos a todos por el mero hecho de ser españoles, pero ahorremos balas. Esas personas que estaban enfermas en una cama fueron matadas a golpe de culatazos y bayonetazos. Realmente el grado de indignidad con que se inicia las naciones de Bolívar, de Venezuela y Colombia son una vergüenza. También dice, de tanto inventar países, ya no sabía lo que era. Increpó luego a las logias sobre sus objetivos ocultos. Cuando ya estaba hecho el daño, dijo, me parece que las logias masónicas no son buenas, y se las voy a prohibir, pero ya el daño se había hecho. San Martín también habla pestes de una falsa libertad que la veía impotente para poner orden. Belgrano también escribe líneas de arrepentimiento y dice así, desviando el grano: como en la época de 1789 me hallaba en España y la Revolución de Francia hiciese también la variación de ideas
y particularmente los hombres de letras con quienes trataba, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre fuese donde fuese, disfrutase unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido y que aún las mismas sociedades habían acordado en sus establecimientos indirectamente. Yo veía tiranos en todas partes, dijo el creador de la bandera argentina. Y luego dice, arrepintiéndose cuando ve el escudo nacional argentino, dice: no teníamos ni las virtudes ni la ilustración necesaria para ser república. Necesitamos una monarquía moderada. No me gusta el gorro frigio y esa lanza de nuestro escudo de armas, y quisiera ver un cetro en esas manos. La mayoría de los revolucionarios terminaron trágicamente sus vidas, además traicionándose y asesinándose entre ellos. Me viene al recuerdo la frase de Juan José Castelli, primo de Belgrano, un hombre que como primera gran acción de gobierno decidió entrar un Viernes Santo en una iglesia a caballo para escandalizar a la gente. Atacó a unos indios que llevaban en procesión una imagen del Sagrado Corazón, se las tira al suelo y dijo: voy a acabar con esta superchería, lo cual le costó una paliza a los indios que tenían mucha claridad de su catecismo, ¿no es cierto? Y tuvo que retirarse, escapando incluso por caminos laterales. Fue una situación bastante vergonzosa. Sí, y Belgrano, ¿cómo termina después de hablar tan mal de España? Se muere 2 años después de la Revolución de Mayo, en 1812, y se muere el 12 de octubre, curiosamente, y de cáncer de lengua. Y sus últimas palabras fueron, como dijo a sus padres: si ves venir el futuro, dile que no venga. O sea, realmente se dio cuenta de lo que había hecho. Una funesta premonición. También hay otros personajes, curioso. Fray Alberti, en la Revolución de Mayo, un sacerdote, muere impenitente. Yo puedo entender que Stalin o Lenin hayan muerto impenitentes, bueno, es comunista. Pero el sacerdote que en 3 oportunidades le dice el médico, porque 3 veces estuvo a punto de morirse, tercera se murió. Y los médicos que hacían aquella época: mira, no puedo hacer más nada por usted, ya no es sacerdote. Y las 3 veces rechazó asistencia espiritual. Juan Larrea, un hombre de costumbres personales muy vergonzosas, se degolló con una hoja de afeitar. Moreno posiblemente fue envenenado en Altamira. Bueno, Rafa Negra, como dije, no quiso ser argentino. La cuestión es que nosotros fuimos la primera potencia mundial, llevando cultura a todo el orbe, a diferencia de los otros imperios como el Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos, que se impusieron como potencias por el imperio de las armas. Esa condición de potencia fue lo que perdimos. Y lo sabemos, o lo intuimos. Por eso, fíjense,